No. Sí, entiendes muy bien mi trabajo. No está la mamá, no. Para emitir existe una fuente secundaria de Anelita se quedó dormida. Buenas tardes a todos. Bienvenidos en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y del Comité de Economía Digital a nuestra mesa redonda del día de hoy. Colusión en el mundo de la tecnología, reflexiones de competencia y economía digital. Hoy nos acompañan como panelistas la doctora Viviana Gelo, el doctor Lorenzo Villegas Carrasquilla y el doctor Luis Alberto Castel, y como moderadora la doctora Ana Lucía Parra. La doctora Viviana Gelo es abogada de la Universidad de los Andes y especialista en Derecho de la Competencia y Libre Mercado de la Pontificia Universidad Javeriana, máster en International Business Law y Law Tech en Fordham School of Law en la ciudad de Nueva York. Abogada con 6 años de experiencia en Derecho de la Competencia, Integraciones Empresariales, M&A y Propiedad Industrial. Interés en temas de Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho de la Tecnología. El doctor Lorenzo Villegas es politólogo y abogado de la Universidad de los Andes, con máster en Derecho Constitucional de la Universidad de París, máster en Derecho Público de Economía también en la Universidad de París. Cuenta con más de 18 años de experiencia asesorando a clientes nacionales y multinacionales en asuntos de protección de datos y privacidad, tecnología, internet, comercio electrónico y telecomunicaciones. Igualmente cuenta con una importante experiencia en regulación y arbitraje. Es reconocido en Derecho de Telecomunicaciones e Internet y ha asesorado en asuntos relacionados con tecnologías disruptivas, Big Data, inteligencia artificial, FinTech, ciberseguridad, startups y asuntos regulatorios de telecomunicaciones. Ha sido profesor de diferentes universidades en Derecho y Regulación de Telecomunicaciones, Internet, Comercio Electrónico, Protección de Datos, Arbitraje y Derecho Constitucional. Actualmente es socio en CMS Rodríguez Azuero en las áreas de tecnología, medios y comunicaciones y derecho de la competencia y codirige el equipo de solución de conflictos. El doctor Luis Alberto Castel es abogado de la Universidad Javeriana, especializado en Derecho de la Competencia y Libre Comercio también de la Universidad Javeriana y con una maestría en Negocios Internacionales de Queen Mary de la Universidad de Londres. Tiene más de 5 años de experiencia en el campo del Derecho de la Competencia como parte de la Autoridad Colombiana de Protección de la Competencia, primero y como
primero como parte del Grupo Especializado de Protección de la Competencia en Procesos de Contratación Pública y luego como asesor del Superintendente de Industria y Comercio en asuntos relacionados con protección de la competencia e integraciones empresariales. También hizo parte del cuarto grupo de integraciones empresariales de la Federal Trade Commission de los Estados Unidos como International Fellow. Actualmente es asociado en Baker y McKenzie. La doctora Ana Lucía Parra es abogada de la Universidad Autónoma de Bucaramanga con magíster en Derecho Económico de la Universidad Javeriana en líneas de profundización en Derecho Administrativo, Derecho de la Competencia y Derecho de la Propiedad Intelectual. Cuenta con experiencia en procesos y procedimientos de carácter constitucional y contencioso administrativo, ya que trabajó en la Corte Constitucional y el Consejo de Estado. Desde el año 2012 se desempeña como abogada en el equipo de Ibarra Abogados, donde ha tenido oportunidad de representar los intereses de diferentes empresas en actuaciones judiciales y administrativas y prestar asesoría en materia de derecho de la competencia, protección al consumidor y derecho aduanero. Bienvenidos a todos y muchas gracias por su participación. Doctora Ana Lucía. Gracias, Claudia. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecerle a la Asociación Colombiana de Derecho de la Competencia y en particular a Mariana Camacho y a Víctor Ayalde del Comité de Economía Digital por esta invitación que nos han hecho. Para mí es verdaderamente un honor estar acompañándolos a ustedes el día de hoy en compañía de Viviana Gelo, Luis Castelli y Lorenzo Villegas para hablar de un tema bastante interesante que es el de la economía digital vista desde la perspectiva del derecho de la competencia. Como ustedes saben, porque el asunto ha sido pues, discutido durante los últimos años, este es un tema que nos lleva a plantearnos varios desafíos en nuestro rol de consumidores, en nuestro rol de oferentes de productos y servicios y desde luego también en nuestro papel como abogados, litigantes, como asesores y en el caso de algunos como autoridades regulatorias y autoridades de inspección, vigilancia y control. En mi concepto, este tema de la economía digital y la competencia pues es un asunto que está en este momento en etapa de exploración y de aprendizaje, yo lo llamaría así, pero digamos que el consenso al que se ha llegado en varios escenarios ha sido justamente el que tenemos que salirnos y cambiar un poquito el chip en el sentido de empezar a pensar en estas economías disruptivas y en estos nuevos mercados de manera un poquito distinta o con parámetros un poco diferentes a los que teníamos o los que veníamos manejando para las economías tradicionales, naturalmente teniendo en consideración la experiencia que pues, durante años se ha obtenido en materia de competencia, pero con un elemento que consideramos que debe ser de la esencia o inherente y definitivamente imperativo para estos casos, y es entender un poco que tenemos que aprender o tenemos que concientizarnos de la importancia de entender el funcionamiento de estos nuevos mercados, porque mientras no demos ese paso, vamos a estar repitiendo o simplemente haciendo un ejercicio de espejo frente a lo que veníamos haciendo y quizás esa no sea la mejor forma de aproximarse a los nuevos mercados y a lo que está ocurriendo actualmente. Para mí, personalmente, y creo que de pronto esto lo comparten muchos de los aquí presentes, uno de los atractivos o de los aspectos más interesantes de ejercer la profesión desde el punto de vista del derecho de la competencia ha sido la posibilidad que nos da a quienes allí participamos de entender cómo funcionan los sectores, cómo funcionan los mercados, y eso hace esta actividad bastante interesante. Y ahorita con digamos, llamémoslo así, el boom de la economía digital, ciertamente entramos en un nuevo nivel de dificultad que trabajando en consenso seguramente llegaremos a unas conclusiones bastante interesantes, sobre todo en un contexto como el actual, el del COVID, que sin duda ha venido para mostrarnos la necesidad de ya involucrarnos todos en este nuevo proceso, porque definitivamente nos ha enseñado que lo que necesitamos ahorita
son mercados que conecten las necesidades de los consumidores con quienes ofrecen esa atención a esas necesidades de la manera, digamos, más eficiente y más rápida posible. Entonces, acá estamos justamente para entender un poco cómo debe funcionar este tema, y si nos damos cuenta, otra de las enseñanzas del COVID es que esto evoluciona de una manera muy rápida. Por poner un simple ejemplo de lo que está pasando y cómo funcionan estas economías, si nos damos cuenta, la situación de los restaurantes hoy en día han empezado a involucrarse y a participar en otros mercados que de pronto no lo tenían pensado en un principio. Pues, por ejemplo, ahora ya no solamente son restaurantes que venden comida en sus locales y a domicilio, sino que también han montado plataformas para conectar a proveedores de insumos o de ingredientes para cocinar con los hogares colombianos. Y no solamente eso, sino que también están generando contenidos, entonces ya están empezando a participar en otros mercados y pues también está pasando, por ejemplo, lo mismo con los gimnasios, que antes pues tenían un nicho, un sector muy específico, y ahora pues han tenido que reinventarse, para utilizar la palabra que está de moda, y incursionar en otro tipo de negocios como el alquiler de máquinas y también en la generación de contenidos, con las consecuencias que esto tiene en el campo de la competencia. Entonces, pues, básicamente toda esta introducción para decirles que el asunto de competencia y economía digital es bastante complejo. Ciertamente no vamos a agotarlo en este foro, pero vamos a plantear una serie de inquietudes y seguramente Viviana, Lorenzo y Luis nos van a ilustrar sobre varios puntos que esperamos que les resulten bastante interesantes y que sean de utilidad para todos. Antes de iniciar con las preguntas, quería comentarles o quería decirles que obviamente el chat está abierto para todas las preguntas que estén dispuestos a hacer. Tenemos 1 hora y media disponible, entonces al final vamos a dejar un espacio para que los panelistas puedan atender las preguntas que ustedes vayan formulando. Entonces, bueno, sin más preámbulo, vamos a arrancar con la primera pregunta y con nuestro primer panelista. Entonces, quisiera preguntarle a Lorenzo que nos cuente un poco, pues como para entrar en contexto de este tema, cuáles son las diferencias o las principales distinciones que uno puede encontrar entre los mercados tradicionales y los mercados digitales, y cómo impacta esto la función de la autoridad de la competencia. Pues muchas gracias por la invitación a participar en este panel. Es un tema muy interesante, muy complejo, y lo que se ha demostrado en el mundo es que tampoco tenemos todavía muchas decisiones de autoridades de competencia que nos permitan dar tantas luces al respecto. Y también desde el punto de vista regulatorio, como la economía digital está basada en una cantidad de sectores que se introducen en el mundo de la tecnología para prestar sus servicios, pues tampoco es un tema que tenga unas regulaciones específicas como puede suceder en telecomunicaciones o otro tipo de servicios regulados tradicionalmente. Tiene además complejidades, particularmente porque a diferencia de los servicios de la economía tradicional, donde su ámbito de aplicación usualmente es local, su prestación es local, puede que haya exportaciones o importaciones, etcétera, pero en este caso el tema transfronterizo es tan impactante que excede usualmente la capacidad de comprender cuál es la jurisdicción o la localización del domicilio de la prestación de un servicio para poder establecer cómo se le debe aplicar el derecho y qué autoridad es a la que le corresponde también revisarla. Entonces, en este caso vemos cómo últimamente hemos oído las discusiones a través del tema, por ejemplo, de impuestos, lo difícil que es establecer la regla de a quién se le debe cobrar los impuestos, cómo se deben cobrar los impuestos. Lo vemos también muy cotidianamente en el tema de protección de datos, dónde se hace, digamos, el tratamiento de datos, qué ley de tratamiento de datos debe aplicarse, y por lo tanto también lo vemos en el derecho de la competencia.
La prestación, digamos, en este sentido global que tiene este tipo de servicios, también hace que para las autoridades de competencia que tienen muchas veces la visión local y donde también las conductas de competencia pueden cambiar de jurisdicción en jurisdicción, hace que la valoración de todos los comportamientos sean difíciles. Es decir, uno coge un proveedor de estos servicios de la economía digital, tecnológicos, sea un gran marketplace, sea un buscador, sea, etcétera, una empresa de cloud, analizarlo con una perspectiva absolutamente local, pues hace que se pierda todas las complejidades que hay detrás de estos servicios. En esa medida, nos montamos en dos paradigmas muy diferentes. Obviamente, esto no hace necesariamente que las autoridades locales pierdan sus competencias o pierdan la capacidad de investigar eso, simplemente la ponen en una situación muchísimo más compleja, muchísimo más difícil para poder aproximarse a debatir las complejidades legales que están asociadas a este tipo de servicios de la economía digital. Y lo que más complejiza este tema es que dentro de las autoridades locales tampoco existe, digamos, un entendimiento global de cómo aproximarse a esto. Entonces, tenemos visiones muy como la europea. Claro, ellos pueden mirar el panorama juntando todos los países de la Unión Europea, que eso les permite una visión muy amplia del asunto, pero tenemos visiones que hacen que cada país se aproxime sobre, por ejemplo, la territorialidad o extraterritorialidad de sus propias leyes de una manera muy diferente. Y por lo tanto, a pesar de los esfuerzos que hacen muchas autoridades de reunirse y discutir el tema, a la hora de la verdad, pues hace que sea, digamos, sumamente complejo poder tener una definición concreta sobre la aproximación del derecho hacia este tipo de empresas de la economía digital. Muchas gracias, Lorenzo. Siguiendo esa línea, yo quisiera preguntarle a Luis, si de acuerdo con eso, tú consideras que debemos empezar a trabajar, es decir, las autoridades de competencia a nivel global tienen que empezar a trabajar en crear algunos esquemas un poco más claros de los que pueden existir ahorita de cooperación entre las distintas autoridades de competencia, y si un poco con lo que decía Lorenzo al final, es hora de que en Colombia aprovechemos un poco que este es un tema en el que todas las autoridades están un poco en el mismo nivel, todos estamos aprendiendo, aprovechar esta oportunidad para que en Colombia tomemos un poco las riendas de nuestra realidad y dejemos un poco de traer tanto los modelos de afuera, utilizarlos sí como guía, pero no traerlos necesariamente calcados a nuestro sistema por las implicaciones que esto puede tener. ¿Qué consideras tú sobre ese punto? Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a la asociación por la invitación, en especial a Víctor y a Mariana por haber organizado este panel. Yo creo que los retos, como mencionaba Lorenzo, son grandísimos, y son grandísimos no solo desde el punto de vista legal y territorial, sino de la comprensión misma de estos mercados. Como bien decía Lorenzo, son mercados muy transparentes, son muy rápidos, muy acelerados, y muchas veces no tienen límites geopolíticos, a diferencia de lo que sí tienen las autoridades. En esa medida nos estamos enfrentando a unos mercados cada vez más conectados que requieren de una misma conexión o una conexión similar por parte de las autoridades de competencia a nivel mundial. Obviamente, esto implica varios retos. La velocidad y la disrupción de estos mercados generan que las decisiones que se toman en esos mercados son muy rápidas y las consecuencias que sufren los mercados también lo son. Los agentes entran y salen con una velocidad impresionante y las decisiones que se toman en esos mercados tienen que ser casi tomadas a la misma velocidad a la que se mueven los mercados. O si no, 2 años después de una investigación de una autoridad de competencia, la decisión sobre tomar una decisión particular sobre un mercado que ya posiblemente no tenga los mismos agentes, no tenga los mismos balances ni los mismos equilibrios de poder de mercado, puede que ya no tenga los mismos efectos o no logre satisfacer las mismas necesidades. Por eso yo creo que las autoridades de competencia tienen que recurrir a herramientas no solo de internacionalización y de cooperación internacional,
sino también construir al interior de ellas conciencia sobre este tipo de mercados y cómo funcionan. Una herramienta muy útil que pueden usar las autoridades en estos mercados es el análisis ex ante de los mercados. Como la Superintendencia de Industria y Comercio acá en Colombia cuenta con un grupo de estudios económicos que es muy juiciosa, ese tipo de análisis de mercados previo a la necesidad de intervenirlos le puede dar una ventaja en el tiempo a las autoridades para tomar medidas necesarias. Y no solo eso, sino tener en cuenta que las finalidades que tiene el derecho a la competencia como un instrumento y no como una finalidad en sí misma, tienen tres, digamos, grandes bienes que proteger. Y no siempre tomando una decisión uno protege esos tres bienes, no siempre tomando una decisión en materia de competencia protejo a los consumidores al tiempo que garantizo la participación de las empresas y garantizo la eficiencia económica en el mercado. En esa medida, hacer un análisis ex ante de los mercados les permite también a las autoridades poder tener herramientas para tomar decisiones más adecuadas de acuerdo a la naturaleza y características independientes y particulares que tiene cada mercado. En ese sentido, es muy importante el rol que cumplen las áreas como abogacía de la competencia. Abogacía de la competencia tiene un rol fundamental en la verificación ex ante de proyectos de intervención en los mercados por parte de las autoridades regulatorias y de las autoridades legislativas. Esa capacidad que tienen de prevenir o de generar, digamos, una alerta temprana sobre las consecuencias negativas de una regulación en el mercado es una herramienta valiosísima que tiene que tecnificarse mucho, porque ya no estamos ante unos retos de derecho a la competencia donde simplemente el conocimiento jurídico sirve, sino que se requiere conocimientos técnicos que vayan acorde a las necesidades de los nuevos mercados y de la tecnología y de los nuevos desafíos que se enfrentan. Gracias, Luis. Justamente me surge una inquietud en relación con el tema de abogacía de la competencia que mencionas y quisiera preguntarle a Viviana por ese tema, y es, ¿qué podemos hacer o qué alternativas tenemos para lograr que estos conceptos de abogacía de la competencia de alguna manera permeen no solamente aquella regulación puntual y específica a la que se dirige, sino que sirvan de base de pronto para hacer análisis en otro tipo de regulaciones que no sean puntualmente aquellas a las que se dirige ese concepto de abogacía? Porque de pronto lo que vemos a veces es que las autoridades, que la superintendencia hace unos estudios económicos muy juiciosos que contienen una serie de lineamientos, de guías, de parámetros, pero después lo que vemos en la regulación o lo que vemos en las otras autoridades a ratos es un poco como si no existiera una coordinación. Entonces se pierden todos esos trabajos, se pierde ese avance y estamos como andando en círculos. ¿Qué pudiéramos hacer para tratar de superar ese obstáculo? Bueno, Ana, muchas gracias y gracias a todos pues, los que están presentes y al Comité de Economía Digital y a la asociación. A ver, yo creo que justamente esa ha sido una de las discusiones que se ha dado a nivel internacional. Por ejemplo, en los casos recientes de Google que se han discutido en la Comisión Europea, una de las críticas ha sido que se impusieron sanciones sin tomar en consideración lo que la autoridad en temas de datos consideraba que era pertinente o que se podía analizar en el tema de Google Android. Eso se replica también en Colombia y en otros países en Latinoamérica, que se toman decisiones o se sacan unos conceptos profundamente interesantes con análisis completísimos, pero se quedan únicamente en un círculo muy selecto, muy pequeño, y no se están replicando, no se están tomando en consideración en otras áreas. Pero además no estamos tomando en consideración también las otras áreas y los análisis que se están llevando a cabo en otros ámbitos. Creo que tiene que haber un protocolo de colaboración claro entre, por ejemplo, la autoridad de competencia en abogacía de la competencia dentro de sus propias casillas también. Es decir, si abogacía de la competencia hace un análisis fantástico sobre cómo la posición de dominio en plataformas digitales debe tomar en cuenta la protección de datos, y por algún motivo en integraciones se necesita analizar un mercado
relevante de plataformas digitales, que sea posible tomar en consideración esos análisis que se están haciendo, es decir, que haya una publicidad de los análisis realizados por el Grupo ABC de la competencia, y que haya constante comunicación entre las diferentes partes. Pero no solamente entre quienes estamos encargados de competencia o quienes revisamos competencia, estamos todo el tiempo mirando temas de derecho de la competencia, sino también quienes están revisando temas de protección de datos que influyen de una forma, pues, sobre todo en estos temas de economía digital, que influyen de una forma demasiado relevante y que definitivamente no se puede analizar una sin analizar la otra, porque ahí es justamente en donde nos quedamos cortos, quedarnos con la visión tradicional del mercado nacional, que se puede dividir por mercado producto exacto, que se puede dividir por mercado nacional exacto, que no se toma tanto en cuenta la temporalidad. Si nos quedamos en eso y no vemos una opinión más macro o unos análisis más macro, en donde haya justamente protocolos de colaboración conscientes, pues no vamos a poder avanzar y no vamos a tomar el liderazgo que podríamos tomar en temas de competencia y economía digital. Gracias, Viviana. Justamente ahora que sacas que traes a colación el tema de datos, de pronto a muchos nos ha surgido una inquietud que tiene que ver justamente con datos y con su nexo con la competencia, con el derecho de la competencia. Y quería preguntarle a Lorenzo si, pues ahora que naturalmente se dice y realmente pues parece que es en definitiva una realidad, que el acceso a los datos y el poder de procesamiento de datos pues es casi que equivalente a un poder de mercado. Si uno pudiera hablar de repente de una posición dominante o de un poder de mercado de estas empresas, las llamadas Big Tech, un poder de mercado que trasciende, digámoslo así, varios sectores de la economía y varios mercados. ¿Y cómo enfrentamos esa situación? Pues yo realmente no creo que per se eso signifique una posición de dominio. Yo creo que hay que tener en cuenta varias cosas. Uno, primero, el tratamiento de datos es un tema que está bastante regulado, sea por leyes nacionales, leyes europeas, por ejemplo, o las propias políticas que tienen las empresas al respecto, las políticas de tratamiento de datos. En segundo lugar, yo creo que hay que mirar cada caso concreto y tocaría definir en qué medida puede haber o no puede haber una posición de dominio. Es decir, es difícil generalizar y decir que por el hecho de tener esta cantidad de información se genera per se una posición de dominio en los mercados. Y la otra cosa que existe es que también creo que Luis lo estaba mencionando, es el dinamismo de estos mercados hace que definir estas posiciones sea a veces sumamente complejo. Es decir, tenemos mercados en los que en el mundo de Internet hablamos de historias casi que prehistóricas cuando hablamos ya de Yahoo, Netscape, etcétera, ese tipo de empresas que fueron los grandes del Internet hace 20 años. Hace 10 años teníamos a otros personajes en el mundo y hoy tenemos a otros. Es decir, son mercados sumamente dinámicos. Yo no sé, muchas veces todavía creo que no tenemos suficiente información para poder decir que esta cantidad de datos les da una posición de dominio porque no hace su estabilidad que sea tan permanente. Es decir, las empresas que tenían la fortaleza o el poder del Internet hace muy poco tiempo, y en un mercado hablar de 20 años no es nada, pero en 20 años han pasado demasiadas cosas en este mundo del Internet. Esas empresas también tienen una cantidad de datos.
inmensas cantidades de datos. Y eso per se no les dio una estabilidad en el mercado. Es decir, yo creo que parte de poder tener una posición de dominio también es una estabilidad en el mercado, no solamente tener un cierto momento pico y de pronto desaparecer. Y seguramente tenemos algunos casos que se han podido sostener en el mercado, no solamente por tener datos, sino también por su innovación, por sus creaciones, por los servicios que están prestando, etcétera, que tal vez fue los problemas de las empresas, grandes empresas de internet que ya desaparecieron o son irrelevantes hoy en día, que no supieron ser innovadoras a partir de su modelo que fue exitoso en su momento, pero no pudieron superar eso. Y además porque si bien puede ser un poco exagerado, de todas formas la competencia está casi que a un clic. Entonces, a mí me va mal con un marketplace una vez, pues hay otro marketplace, puede que no tan grande en su momento, pero una mala experiencia es muy fácil de superar. Lo que no sucede, digamos, en mercados donde las posiciones de dominio están generadas por una cantidad de fallas de mercado estructurales de esos mercados, como pueden ser los mercados de telecomunicaciones, que independientemente de que a mí me vaya pésimo con quien tenga la posición de dominio, es muy difícil romper esas posiciones de dominio, requieren intervenciones regulatorias que tardan años en tener efectos, como pasa, digamos, en el mercado de telefonía móvil en Colombia, por poner un ejemplo, pero es parecido en cualquier lugar del mundo. Incluso con la intervención regulatoria es súper difícil romper esas posiciones de dominio en el mediano plazo. Medidas que se tomaron hace 10 años en el mercado de telecomunicaciones en Colombia empiezan a tener efectos hoy en día, pasando una cantidad de tiempo para que ese tipo de consideraciones regulatorias tengan esa situación. En estos mercados pueden pasar cambios de posiciones entre comillas, digamos, posiciones de dominio, no voy a hablar de sus posiciones del mercado de una manera mucho más rápida. Entonces yo no creo todavía que podamos afirmar la existencia de estas posiciones de dominio tan claras. Tocaría mirar casos concretos, específicos, muy particulares, definir esos mercados de una manera mucho más concreta, pero aquí estamos en una competencia mucho más dinámica, mercados mucho más inestables en ese sentido, y creo que no hablaría de posiciones de dominio per se por el hecho de tener esta cantidad de datos. Gracias, Lorenzo. Viviana, ¿tú consideras, de acuerdo con lo que ha dicho Lorenzo, que de pronto, no sé, a ratos se percibe un poquito una especie de prevención contra estas compañías que por los servicios que prestan, obviamente han llegado a acumular una cantidad muy importante de datos e información sobre toda suerte y toda serie de consumidores? Y de hecho, al punto que desde el año pasado, antepasado, se ha estado hablando de la posibilidad de romper y de dividir estas empresas, justamente pensando no lo que está pasando ahorita, sino un poco con temor de lo que va a pasar hacia futuro. ¿Tu posición es del lado como de Lorenzo o tú crees que de pronto esas alternativas que han estado pensando algunas autoridades en el mundo son válidas o tienen cabida? Bueno, mi posición está más del lado de Lorenzo también. Lamentablemente, o bueno, no sé si lamentable, pero la realidad es que efectivamente se están proponiendo, la aproximación que se está tomando es de romper un poco estos gigantes, considerando que sencillamente porque tienen este acceso tan grande a los datos personales. Tener, como todos lo sabemos, o como la mayoría acá lo sabemos, tener posición de dominio no es en realidad un problema, no está prohibido, es el abuso de la misma lo que lo es. Y justamente por la dificultad de medir cómo el acceso a los datos o la recolección y almacenamiento de datos podría generar esa posición de dominio, por la dificultad de medir eso, es muy complicado también medir si hay o no hay posición de dominio.
no sabemos cómo medirlo, si por número de usuarios, si por la cantidad de información almacenada, y en otros lugares del mundo se ha también revisado esto, justamente en todas estas decisiones que se han tomado en Europa respecto de Google, en la decisión reciente de Amazon. No es tan sencillo determinar esto. Sin embargo, efectivamente se están tomando o se están haciendo aproximaciones de cómo romper con esto, cómo limitar las plataformas, dividir quienes desarrollan la plataforma de quienes realmente prestan el servicio y ponen la infraestructura. Se han presentado diferentes tipos de teorías, pero yo creo que estoy también inclinándome hacia lo que dice Lorenzo, que hay demasiadas cosas que medir, y todavía no se tiene claridad de cómo medirlas, como para frenar la innovación tan rápidamente, sobre todo también considerando lo que cambian los mercados, estos mercados en particular, cambian demasiado rápido, es competencia demasiado dinámica. Entonces, pues, si no creo que frenarlas de esa manera y regular, por ejemplo, hacer una regulación extrema ex ante, que aunque estoy de acuerdo con lo que decía Luis de hacer un análisis ex ante, no estoy de acuerdo con hacer una regulación ex ante. Creo que esa no sería la solución, sin embargo, sino como se ha venido haciendo, es tan innovador y son mercados tan nuevos que presentan tantos retos en materia de competencia de mercados, de cómo el consumidor entiende lo que está consumiendo, en las integraciones verticales que se generan. Creería que lo mejor sería ir analizándolo caso a caso. De acuerdo, gracias, Viviana. Sí, de pronto estamos como adelantándonos un poquito a los hechos y a las realidades, y por esa vía quizás castiguemos un poco a los consumidores y perdamos una serie de eficiencias que podríamos ganar ahí, simplemente por el temor de lo que pueda pasar, y que no sabemos qué va a pasar, porque como todos ustedes han dicho y han coincidido, pues estos son unos mercados bastante dinámicos, y lo que es hoy puede ya dejar de serlo mañana. Siguiendo un poco con el tema pues de las economías digitales y la competencia, quisiera pasar un poco al tema de los algoritmos, que también ha sido uno que ha estado de moda últimamente. Y en relación con ese tema quisiera preguntarle a Luis, ¿cómo vemos estos algoritmos, esta masificación del uso de algoritmos en mercados con pocos competidores, en mercados oligopólicos, en los que, bueno, quizá en este momento no se ha masificado, o en algunos sectores no se ha masificado su uso, puede que se masifique hacia futuro? ¿Cómo vemos en ese contexto el tema de las conductas en la modalidad de paralelismo consciente? ¿Debemos repensar esta figura? ¿Debemos mantener la teoría que tenemos hasta el momento? ¿Hay alguna modificación en la aproximación a ella? Muchas gracias, Ana. Pues yo quisiera de pronto iniciar diciendo que algoritmos siempre han existido, como siempre han existido datos. Así como mencionaba Lorenzo, las grandes empresas siempre han tenido datos, y de pronto lo que ha cambiado es la capacidad de procesamiento de los datos. Es de pronto la capacidad que tienen de extraer información de los datos y de aplicar automatización a ese proceso. Cuando tú logras aplicar automatización a los procesos de análisis de datos por medio de algoritmos o por medio de analítica o por medio de inteligencia artificial, tú eliminas un sesgo humano en el procesamiento de los datos y tomas decisiones de pronto más cercanas al uso de los datos, y eso le ha dado un mayor valor al dato. Eso no quiere decir que el dato per se sea un insumo definitorio de la competencia, pero creo que sí toma una relevancia muy importante y hace parte, digamos, de la esencia de los algoritmos. Cuando tú hablas de los algoritmos, tienes que tener en cuenta que los algoritmos no solo están desde el lado de los agentes que interactúan para vender sus bienes y servicios en el mercado, sino que también están siendo usados por los consumidores. Los algoritmos han tenido una importancia para darle más dinamismo a los mercados, ha generado que las decisiones de mercado se tomen más rápido, y eso ha generado
un pequeño susto o pánico escénico dentro de los mercados competitivos. Como tú mencionabas, originalmente habían unas figuras económicas o hay unos, digamos, unos fenómenos económicos muy conocidos, como puede ser el fenómeno del líder seguidor en mercados que tienen duopolios o oligopólicos o con muy pocos agentes, que por medio de la vigilancia de lo que estaban haciendo sus competidores podían tomar decisiones e interactuar en el mercado siguiendo ciertos patrones de conducta que no necesariamente era un acuerdo expreso entre ellos. Cuando tú implementas economía digital como la que estamos viendo hoy en día, no solo estamos hablando de economía digital como un mercado, sino como una nueva forma de entender los mercados, porque así como hay diferentes tipos de mercados tradicionales, hay diferentes tipos de mercados en la economía digital. Pero cuando tú estás viendo que independientemente del número de agentes de mercado en los que estás, tú puedes desarrollar unos algoritmos que son órdenes o simplemente unos protocolos de seguimiento. Cuando tú le dices a una máquina, por favor analíceme qué precios están publicando mis competidores en el mercado, yo estoy haciendo un seguimiento mucho más ágil que el que se hacía en un mercado tradicional, inmediato prácticamente, y puedo tomar decisiones en tiempo real. ¿Eso qué hace? Eso elimina ese concepto que teníamos nosotros de que los mercados competitivos eran mucho menos afectados por la posibilidad de acuerdos tácitos o de acuerdos o de paralelismos entre los agentes. Porque ahora con los mercados digitales el seguimiento es tan fácil, la toma de decisiones es tan inmediata, la información es tan transparente y está tan disponible que los mercados con muchos agentes igual pueden generar efectos de seguimiento de líderes de una forma como en los tradicionales se podía dar con mercados que eran simplemente duopólicos o que solo tenían pocos agentes en el mercado y que hacían fácil ese seguimiento. Pero los algoritmos no solo son malos. Muchas veces la gente dice, no, pero es que si hacen un algoritmo para que siga los precios y establezca su precio en el mercado de una forma idéntica o similar o paralela al del competidor, pues ahí el problema no es del algoritmo en sí, sino de la orden que yo le estoy dando al algoritmo. Yo soy el que estoy metiendo la receta en la olla. Depende de lo que yo ponga en la olla, es lo que va a salir después para servir. Entonces, si yo uso un algoritmo para establecer un paralelismo de precios, independientemente de otras variables económicas que pueden determinar el precio en el mercado, o si estoy haciendo un algoritmo que, en este caso, vamos a tomar un ejemplo, exista un acuerdo expreso, pero para hacer un seguimiento, yo ya dejo de hacer el seguimiento tradicional del cumplimiento de ese acuerdo, sino que simplemente monto algoritmos que se encarguen de hacer el seguimiento para ver si todos los que están en el acuerdo están cumpliendo o se están saliendo de ese acuerdo. Esos algoritmos son contrarios a la libre competencia y son algoritmos que fueron diseñados para violar la libre competencia. Ahora bien, la figura del paralelismo consciente o de las prácticas concertadas también es muy difícil y tiene que repensarse de cierta manera. No podemos pensar que simplemente la respuesta automática a un comportamiento de un competidor que hoy en día ya está poniendo mucha más información en el mercado y la está haciendo visible no solo para consumidores, sino para sus competidores, quienes pueden tomar decisiones en tiempo real, va a generar un efecto de reacción muy similar en el comportamiento entre ellos. Esto no quiere decir que yo piense que sea ilegal, sino que creo que hay que adecuar muy bien la definición, porque hoy en día ese flujo de información y esa capacidad de comunicarse y de interactuar inmediatamente, que no le permite ni siquiera a los consumidores reaccionar a los precios que ponen los agentes en el mercado, porque sencillamente son precios de segundos y se van yendo, y si yo mientras tanto analizo si voy a viajar o no, ya el precio del tiquete puede subir. Si yo no puedo reaccionar a los precios, entonces estoy generando una imposibilidad al consumidor de comparar, y por eso ellos han creado también algoritmos y han creado instrucciones para tratar de contrarrestar y cotejar esos precios y ponerlos a competir en el mismo escenario en el que ellos quieren competir, que es el de la inmediación. En esa medida, creo yo que la figura del paralelismo no es que se tenga que repensar, porque, pues, digámoslo como concepto, es claro, pero creo que sí el análisis de cada mercado en la economía digital tiene que analizarse previamente para saber si el paralelismo, el simple seguimiento de los precios en virtud, que puede ser un algoritmo que vea las fluctuaciones del mercado y lleve a que todos los competidores tengan un comportamiento similar, es per se una violación de la libre competencia, que en lo personal creo que no lo es. Gracias, Luis. Te quería preguntar por un tema que dijiste hace un momento, si en tu criterio entonces esta regla o esta idea que teníamos que mayor número de competidores en un mercado, menores posibilidades de acuerdos o de colusión había, esto ya
según lo que mencionas, tenemos que reevaluarlo y sacarnos. Es una de las concepciones que tenemos que desechar en este nuevo ambiente de economía digital. Yo creo que así como cambian los mercados, también cambian las formas en las que se hacen acuerdos y también cambian las formas en que la autoridad tiene que verlos. O sea, yo no creo que se deba desechar por completo. Yo lo que creo es que hay que entender cómo funcionan los nuevos dinamismos entre competidores. Creo que el hecho de que la automatización, los algoritmos y el uso de datos permita hacer esquemas de seguimiento que habitualmente en los mercados tradicionales eran lógicos dentro de los esquemas con pocos agentes, hace que ya no uno pueda definir que un mercado con muchos agentes automáticamente va a eliminar cualquier tipo de esquema de seguimiento o paralelismo, porque en un mercado con muchos agentes donde había un paralelismo, en el mercado tradicional era un indicio grandísimo de un acuerdo anticompetitivo. Hoy en día es muy difícil decir que hay un acuerdo competitivo detrás porque hay demasiadas herramientas y demasiadas formas de poder hacer un análisis casi al segundo o instantáneo del comportamiento del mercado y tomar decisiones para reaccionar inmediatamente. Eso es lo que complejiza la idea detrás del paralelismo de un acuerdo. Ahora bien, si yo mantengo la teoría habitual del paralelismo en los mercados digitales, pues voy a tener muchos más casos de sospecha en la medida en que muchas más personas van a actuar paralelamente. Sin embargo, la diferencia conceptual debería estar más bien en lo que yo voy a considerar como los factores adicionales o el plus factor para identificar si una conducta paralela puede ser una conducta anticompetitiva. Y es ver si de pronto la forma en la que yo estructuro el algoritmo sea un plus factor para considerar que ese paralelismo es consecuencia de ese algoritmo que diseñé yo para que tuviera un comportamiento anticompetitivo en el mercado. Ahí es donde yo quería que estaría la discusión. De acuerdo con lo que menciona Luis, digamos que la inquietud en mi concepto se centra un poco en los mercados de pocos competidores, en los mercados oligopólicos, donde ya sabíamos que el paralelismo en sí mismo considerado pues no es restrictivo de la competencia, que se necesita lo que se ha llamado el elemento consciente, que comprende obviamente los factores plus que nos mencionaba Luis hace un segundo, pero la inquietud que a mí me surge en este tipo de mercados en los que, pues, como sabemos, hay una interdependencia entre los competidores y casi que es la regla en este tipo de mercados oligopólicos estar permanentemente en vigilancia o tracking de lo que está haciendo el competidor. Si la existencia de un algoritmo por parte de quienes concurren a ese tipo de mercados implica ya de entrada, o esa puede ser precisamente la prueba de la conciencia de la existencia de ese paralelismo, porque el tema del elemento consciente siempre ha sido un poco difuso justamente en estos mercados, y de ahí la dificultad la complejidad en este tipo de casos a veces desde el análisis. Viviana, ¿tú qué opinas? Estaba justamente pensando mientras Luis hablaba de un caso que vi hace poco acá en el LLM. Nos hablaban de un caso que es GT Silvania versus Continental TV. Y no habla exactamente sobre paralelismo consciente, pero una de las cosas que creo que se pueden aplicar es que habla sobre acuerdos de exclusividad, ¿verdad? Entonces, creo que una de los grandes retos, o sea, que una de las grandes enseñanzas de ese caso es que se tiene que revisar si estos temas que a primera medida uno consideraría que son contrarios a la competencia, si se pueden ver como beneficiosos para los competidores. Entonces, haciendo como el paralelo con este caso que les mencionaba, si creemos que, tomando por ejemplo, considerando que el paralelismo consciente se pueda ver únicamente por la utilización del algoritmo, no creo que la manera en que la superintendencia o cualquier autoridad de competencia, o inclusive nosotros mismos en un memo, en un artículo, en este foro de discusión,
no creo que la manera sea juzgarlo de una vez como anticompetitivo, sino efectivamente revisar en qué casos el hecho de que esos algoritmos existan pueden más bien generar beneficios para los consumidores. Justamente como estaba diciendo Luis, ante la rapidez de que se genera en estos mercados, los algoritmos terminan siendo beneficiosos para los consumidores en algunos casos. Si ese algoritmo me está indicando que en 2 horas el precio de un tiquete va a subir, pues debería comprar el tiquete, ¿no? Entonces no podemos, o yo creería, esta es mi opinión, creo que no es sano asumir que ese elemento consciente pueda ser entendido como el algoritmo para juzgar como un acuerdo paralelo, pues, paralelamente consciente, la utilización de los algoritmos, sino que al revés tenemos siempre que revisar cuál es la consecuencia que está teniendo para los competidores y si efectivamente está generando un aumento en la competencia porque los otros competidores van a empezar a desarrollar un mejor algoritmo, por ejemplo, o porque el mismo consumidor se va a dar cuenta que el algoritmo de A o de B es mejor, y analizarlos más bien desde los beneficios que trae para el consumidor también. Eso es lo que yo realmente creo. Bueno, una duda que tengo, que de pronto tengan muchos y que seguramente algunos aducirán en algún momento ante una investigación de la superintendencia, es los algoritmos, como ya nos dijo Luis y como tú también nos mencionaste, Viviana, pues necesitan obviamente que se ingresen unos datos y que se les entreguen como unos parámetros y se sistematice lo que tienen que hacer para procesarlo, porque simplemente no se van a cartelizar de buenas a primeras ellos solos. Pero con la evolución de la inteligencia artificial, pues que claramente hoy estamos en un estado del arte y quizás en 2 años o 3 años ya esto cambie y se revoluciona por completo. Quisiera preguntarle a Lorenzo, no sé, de pronto, ¿qué se ha dicho en el escenario académico acerca del momento cuando llegue ya de una inteligencia artificial que parta obviamente de una información que se le entregue, de unos datos que se le suministren y pues los procese conforme a las reglas que le entregue su creador o que le entregue quien encarga la creación de este algoritmo y ya pase a tomar otro tipo de decisiones a partir de toda la información, no solo que se le entrega, sino de la que va monitoreando permanentemente en el mercado? En ese caso, ¿cómo hacemos para medir las responsabilidades y ahí en qué escenario quedamos parados? Esto es un poquito ciencia ficción, lo sé porque todavía no está desarrollado, pero seguramente ya se ha hablado en la academia de estos temas y de pronto nos puedes contar al respecto. Pues mira, yo creo que es ciencia ficción de alguna manera, pero también es algo que ya está sucediendo porque en inteligencia artificial y machine learning ya las propias máquinas toman decisiones en relación con las instrucciones que originalmente recibieron, digamos, el algoritmo como una serie de instrucciones o reglas para solucionar un problema determinado. Entonces, como acá no estamos en simples algoritmos, sino máquinas que empiezan a aprender y a tomar decisiones, yo creo que de alguna manera tenemos que ver para poder definir responsabilidades y tal vez va a ser el punto más difícil porque no podemos achacarle la responsabilidad al algoritmo o a la máquina per se, o sea, tiene que ser responsabilidades humanas, pero también tenemos que tener en cuenta que no siempre yo puedo introducir cierta información y tenemos que ver que el algoritmo yo puedo recibir el algoritmo de un proveedor de un servicio tercero, por ejemplo. Puedo no saber exactamente cómo son las funciones exactas del algoritmo y qué resultado me puede salir del algoritmo. Por ejemplo, si yo entro a un marketplace, para no dar un nombre, pero al marketplace más grande, y empiezo a ofrecer mis productos, yo no tengo ningún control del algoritmo, el algoritmo lo maneja el proveedor del marketplace, probablemente también tiene un proceso, y debe tener un proceso de machine learning muy sofisticado que tampoco debe controlar exactamente, y el algoritmo
todos los días va haciendo casi que cruce de cuentas entre diferentes proveedores y toma decisiones y va modificando precios, etc. Entonces, ¿quién es el responsable ahí? Es muy difícil de determinar. Hay que poder valorar exactamente cuál es el nivel de intervención permanente y de conciencia de las decisiones que toma la máquina a partir de los algoritmos que tiene, porque no necesariamente el competidor sabe que puede estar pasando eso. Entonces, yo creo que ese nivel de conocimiento es importantísimo de definir, y la carga, digamos, de la prueba la tiene la autoridad de competencia cuando inicia un procedimiento contra cierto proveedor, cierto competidor o cierto grupo de competidores por una posible colusión que incluso puede ser tácita porque ni siquiera saben, están compartiendo, por ejemplo, están compartiendo un mismo algoritmo y no saben que eso está, perdón, se cayó no saben que eso está sucediendo porque tienen un mismo proveedor de software, por ejemplo. También se puede dar cuando yo consigo un algoritmo por mi lado, algoritmos que funcionan independientes entre dos competidores, pero esos algoritmos por su propia especificidad pueden tender a comunicarse, hacer comunicar las máquinas de los diferentes competidores y a generar colusiones tácitas entre ellos sin que los competidores per se lo sepan. Entonces, porque esa es, digamos, la práctica que antes duraba meses un grupo de mercadeo estudiando el comportamiento del competidor en el mercado y contrataba a Yanjas o ese tipo de empresas y hacían estudios de mercado y tomaban decisiones sobre lo que había pasado el año anterior. Hoy en día, las máquinas analizan en segundos el comportamiento de sus competidores a momento real y toman decisiones en el momento real sin preguntarle al comité de mercadeo cómo tiene que hacer la vaina. Entonces, eso puede generar una serie de colusiones en los mercados tácitas sin el conocimiento de los competidores, y entonces hay que mirar cómo se da realmente ese conocimiento, cómo se está dando. Por ejemplo, en los marketplaces puede generarse que un competidor diga, oye, a mí me está pareciendo raro que mis precios estén moviendo de una forma parecida a la de mi competidor y llamar la atención. Puede que yo nunca me dé cuenta de eso. Y hay un caso interesante de unos libros en Amazon que los algoritmos empezaron o sea, yo puse un algoritmo, una regla, una instrucción en la que mi precio del libro debía estar sujeto al precio del libro de mi competidor y lo mismo había hecho el competidor y eso empezó a subir los precios hasta que llevó a que el libro costara $23 millones. Se tiene como un ejemplo chistoso, ridículo, es un caso de 2011 en Amazon, porque los algoritmos empezaron a tomar decisiones solos para un lado y para el otro, elevando los precios hasta llegar a un precio pues absolutamente absurdo. Pero, digamos, la gran tarea de la autoridad de competencia es poder determinar esas responsabilidades. Yo no le puedo achacar la responsabilidad del algoritmo, no sé si se la puede achacar necesariamente al proveedor de un servicio que está creando, a un proveedor de software que está creando, digamos, los programas que utilizamos en una empresa A y utilizamos en una empresa B, porque no necesariamente están hechos para hacer la colusión. Puede que sí, pero no necesariamente. Y tengo que superar la carga como autoridad de demostrar realmente el conocimiento de que yo tenía una intención de utilizar el algoritmo para poder hacer un acuerdo anticompetitivo. Ahora, también existe esa posibilidad, ese escenario donde yo ya tengo un acuerdo y utilizo simplemente el algoritmo para facilitar ese acuerdo anticompetitivo. Pero acá nos enfrentamos a ese reto que es muy complicado y que la autoridad de competencia pues tendrá que tener herramientas de conocimiento técnico que exceden, digamos, su tradicional conocimiento en competencia, porque acá tenemos un conocimiento tradicional de competencia, hemos estudiado los casos, sabemos las reglas, etcétera, de cómo aplicarlo, pero nos enfrentamos también entonces a un conocimiento de cómo funcionan técnicamente estos algoritmos que no necesariamente conoce la autoridad y que por patentes o secretos empresariales, etcétera, muy difícilmente puede llegar también a conocer. Entonces, el reto es inmenso
no es fácil cómo establecer ese tipo de responsabilidades y bueno, y tampoco tenemos todavía casos porque estamos hablando todavía de lo que puede llegar a pasar cuando incluso las máquinas sean mucho más potentes en su toma de decisiones. Gracias, Lorenzo. Ahora, hace un momento mencionabas algo que me llamó la atención, lo mencionabas del lado de la información que actualmente pues los desarrollos tecnológicos permiten capturar de los competidores y que antes se tardaba meses e incluso años en capturar poder tener esa información y leerla del mercado respecto de los competidores, pero ciertamente también estos desarrollos tecnológicos le permiten a las empresas capturar la información de los consumidores. Y en relación con ese punto, pues además de los algoritmos y de los programas o de los desarrollos que permiten seguir el comportamiento de los precios de la competencia, también están aquellos que permiten seguir el comportamiento de los consumidores y de acuerdo con ellos ofrecer unos precios que no necesariamente tienen que ser iguales para todos los consumidores, sino dependiendo justamente del perfilamiento que a veces a partir de los datos y de los clics y de la información que todos y cada uno de nosotros vamos dejando en la red permanentemente, se ha hablado incluso y han generado, digamos, cierta controversia este tipo de algoritmos que permiten hacer esta discriminación de precios entre consumidores, justamente porque en la mayoría de legislaciones de los países la discriminación de precios tiene una connotación respecto de competencia que es importante. Entonces, yo quisiera saber un poco cómo enfrentar estos desarrollos con disposiciones de esa naturaleza. Si debemos definitivamente empezar a pensar en el beneficio ahora sí del consumidor y antes de saltar y decir, no, pero ¿por qué a Viviana se le vende a un precio y a Luis a otro? Esto es tenaz, el costo es el mismo, ¿qué hacemos? Empezar a pensar, ok, de pronto Viviana valora más este bien y lo necesita con más urgencia que Luis y el programa o la herramienta logró diferenciar esas dos necesidades de Viviana y de Luis y por consiguiente tomó la decisión cómo debemos ver o cuál es la perspectiva sobre la cual debemos entender ese tipo de situaciones. Luis, por favor. Muchas gracias, Ana. Pues yo creo que acá nos encontramos en un pequeño choque de trenes o de buenas intenciones, y es, uno tiene que tener en cuenta como una de las variables del precio cuánto está dispuesto a pagar un consumidor por él. Y eso hace parte de una teoría, digamos, general y genérica y básica del precio, y es un bien vale lo que está dispuesto la persona que lo tiene a venderlo y lo que está dispuesta la persona que lo quiere a pagar. Sin embargo, uno tiene que tener en cuenta que hay una serie de situaciones que podrían ser desventajosas para el consumidor. Si bien ese tipo de mecanismo sería muy útil para lograr asignación eficiente de bienes escasos, si yo sé quién en verdad lo necesita más y no tengo suficientes bienes, como puede ser una coyuntura como la del COVID, y pudiera asignarle, obviamente no estamos hablando de bienes esenciales para sobrevivir porque eso sería una cosa inhumana, pero si le pudiera yo asignar a esa persona que está más dispuesta a pagar por él por su necesidad y el verdadero disfrute que podría dar, sería una forma eficiente de atribuir ese bien escaso a un consumidor que en verdad lo quiere. Sin embargo, no siempre puede pasar esto y uno tiene que tener en cuenta que estos algoritmos pueden funcionar como una forma transparente de asignación de precio con base en las necesidades, pero nunca se está utilizando para bajar el precio con base a la falta o la no necesidad de ese bien. Y lo digo para dar un ejemplo muy genérico y tratar de no mencionar nada en especial. Si a mí me asignaran el valor de una póliza de seguro de vida en virtud de mis gestos, de mis actos, de lo que yo hago en el día a día, habría un valor más cierto y más real y aproximado a lo que vale cubrir. Sin embargo, si eso lo hacen para subirme el precio, porque yo soy una persona más riesgosa, porque yo puedo generarle una efectividad de la póliza más rápido que otro consumidor, entonces pues tiene sentido que suba el precio. La pregunta es si ese mismo algoritmo va a tener en cuenta que yo soy una persona sana, que yo hago deporte, para no cobrarme la tarifa flat o la tarifa promedio, sino cobrar una tarifa inferior, porque si eso fuera así estaríamos hablando de una transparencia en la asignación de los valores y de los precios.
Si solo lo estoy usando para escalar el precio, ahí podríamos tener un conflicto y un problema. Y inclusive si una empresa que lo está haciendo tiene posesión de dominio, podría llegar a ser sancionada por una discriminación sin tener una justificación válida, porque si la justificación es el perfilamiento individual con base en los datos, entonces no existiría nunca una discriminación, porque todo el mundo sería diferente, sino que uno tiene que agrupar a las personas y a los consumidores en ciertas categorías, que no pueden ser el nombre con cédula, pasaporte y foto, porque si no, no existirían grupos para poder generar ese tipo de conductas. Gracias, Luis. Bueno, ya tenemos un par de preguntas en nuestro chat. Antes de abordarlas, quisiera preguntarle a Viviana acerca de pues, este concepto que de pronto, pues hace algunos años, pues todos no, algunos de nosotros pensábamos que realmente cuando entrábamos a una plataforma y nos decían, no, pues disfrute de este servicio gratis. Y uno iba suministrando muy tranquilo todos sus datos y realmente sentía que no estaba dando nada a cambio por recibir ese servicio, cuando pues la realidad hoy en día sabemos que es un poco diferente y que realmente entregamos algo que para los mercados, para varios de ellos, era bastante valioso. ¿Qué pasa en estos mercados y en estas plataformas donde la contraprestación no es un precio, pues como lo conocemos, un precio numérico, sino un intercambio de tú me das el servicio y yo te doy cierta cantidad de datos? ¿Tú crees que en ese contexto también se pueden dar, digámoslo así, conductas explotativas frente al consumidor, como lo sería la figura de los precios excesivos o como lo llamamos acá en Colombia, los precios inequitativos? Bueno, como yo de nuevo creo que justamente toda esta discusión, y creo que todos lo hemos dicho, tú lo introdujiste muy bien, Ana, y la verdad los demás lo hemos repetido. Creo que gran parte de esta discusión sobre competencia y economía digital realmente nos lleva a repensar los conceptos y a proponer maneras de entender los conceptos tradicionales, como maneras nuevas de entender los conceptos tradicionales y no sencillamente encajar estas nuevas realidades en esas casillas de los conceptos tradicionales, ¿cierto? Con eso en mente, eso que antes pasaba, que uno entraba y pensaba que no estaba pagando nada, pues ahí podríamos decir que eso se entendería como precios predatorios, ¿cierto? Hoy en día, pues, o bueno, sí, porque no estás pagando nada, entonces bajas los precios a menos del costo. Hoy en día sabemos que eso no es así y que efectivamente estamos poniéndole un valor a nuestros datos, poniendo un valor a la información que dejamos en la red. Y creo que ante todo, ese es el trabajo que tenemos que hacer, es entender cómo calcular el valor de esos datos. Considerar la privacidad y el tratamiento de esos datos y el valor que se le da al tratamiento de esos datos. Por ejemplo, los costos asociados a cambiar de plataforma, que algunas discusiones teóricas dicen que sí hay costos asociados, otros dicen que no. Los efectos de captura de las plataformas dominantes, como todo ese tipo de esos conceptos tienen que hacer parte de la forma en la que entendemos el precio hoy en día. Ya no únicamente pensar en el costo de algo como el intercambio económico tradicional. Entonces creo que cuando reevaluemos la manera en que estamos valorizando los datos y tengamos un concepto claro, que de nuevo esto va a ser a través de caso a caso, pero cuando tengamos un concepto claro vamos a poder entender un poquito mejor las diferentes conductas que se pueden presentar en las plataformas, las posibles conductas anticompetitivas.
Gracias, Viviana. Bueno, creo que pasamos este momento a las preguntas del público. Luis Ignacio Merchán Rosero pregunta en el chat, ¿cómo debería diseñarse una política de cumplimiento normativo que incluya la aplicación de algoritmos de definición de precios por las compañías en el mercado? No sé quién quiera responderla, si Viviana, Luis o Lorenzo. Luis. Sí. Bueno, pues Ana, yo creo que el tema del compliance es importantísimo hoy en día. Y no solo es importantísimo desde el punto de vista de los beneficios que genera para las empresas que tienen programas serios de compliance en las diferentes materias, incluyendo temas de competencia, datos personales o temas de anticorrupción y de lavado de activos, en caso dado de que se presente un déficit en su programa que haya generado el acaecimiento de una conducta, sino que también se está volviendo el criterio para determinar cuándo las empresas son juiciosas o no son juiciosas y cuán serios están tomando los temas que están pasando hoy en día. Esto va muy atado, sobre todo con el tema de datos, es el tema del análisis que se hace del cumplimiento de la normatividad desde el diseño de cada producto nuevo que saco, desde cada mercado que estoy tratando de impactar. Eso es muy importante porque muchas veces las empresas hacen una gran promoción de cómo son sus protocolos y cómo son sus medidas y políticas de prevención de riesgos en todos estos temas y se quedan estáticas durante el tiempo y no se dan cuenta que los mercados van cambiando y van variando y que es necesario volver a tomar esos mismos conceptos que hicieron y aplicaron y ver si todavía están vigentes. Y no solo si están vigentes, sino si yo estoy todavía en esos mismos mercados o cómo estoy yo participando en esos mercados. O si estoy pensando en incursionar en un nuevo mercado, qué tipo de procedimientos debo seguir desde el punto de vista de cumplimiento y de compliance, no solo en competencia, como decía, sino también en tema de datos, en el diseño de esa nueva incursión de mercado. Si yo tengo en cuenta todos estos conceptos desde el diseño, elimino muchos riesgos que se pueden generar, inclusive en el tema de uso de algoritmos. Cuando yo uso un algoritmo y no tengo pensado cuáles son los riesgos que yo puedo enfrentar con ese algoritmo en el mercado, estoy exponiéndome a que el azar decida un poco qué es lo que va a pasar conmigo y que la autoridad lo vea como una falta de diligencia mía de prever, en la medida de lo posible, obviamente, qué riesgos y qué daños podría estar generando yo en el mercado. Entonces, una política de compliance del diseño de las incursiones en los mercados, de los nuevos productos, así como un análisis rutinario de las políticas de compliance para saber si todavía están actualizadas, si yo todavía estoy haciendo lo mismo que estaba haciendo hace 5 o 3 años cuando las hice, o si el mercado se está comportando de la misma forma en que se estaba comportando en ese entonces, todavía, para ver si todavía están actuales, es la forma en la que permite que las empresas, obviamente sin poder tener una bola de cristal y saber hasta dónde va a llegar el impacto de ciertos productos, poder hacer una evaluación previa de hasta dónde yo puedo prever cualquier riesgo en materia de competencia, materia de datos y en otros temas que involucran el tema del compliance en general. Gracias, Luis. Acá tenemos otra pregunta. Esta pregunta es de Alan. Dice, buenas tardes, ¿cómo funcionaría el enfoque de efectos que recomendó un informe del 29 de febrero de 2009 a la Comisión Europea en mercados digitales? ¿Quién quiere responder esta pregunta? ¿No hay un voluntario? Es que no sé, tocaría ver qué dice, no sé qué dice ese informe, de pronto lo leímos alguna vez, pero no. Quizás, no sé, ¿quién hizo la pregunta? Alan, si está por ahí para que nos dice un poco a cuál informe se está refiriendo para contestar esta pregunta. Bueno, parece que no. Pero es que si Alan está por ahí, tenemos que desmutearlo. Busquemos a Alan. Ya le di, ya le había dado acceso al micrófono. Ya tiene el micrófono activo. Listo, muchas gracias. Ya está habilitado. Dice acá por chat, en donde hablaba de la nueva forma de interpretar la forma en la que deben investigar las conductas las autoridades.
Creo que de pronto se refiere a una visión de las conductas restrictivas de la competencia desde el punto de vista de los efectos que generan en el mercado. No sé. No, desafortunadamente no tenemos más precisiones por el momento. No sé si alguna otra persona que está participando en esta mesa redonda tenga alguna pregunta adicional sobre lo que hemos venido discutiendo que quiera formularle a Viviana, Luis o Lorenzo. Bueno, pues parece que no. Entonces, ya lo último que nos queda es preguntarle a nuestros panelistas si alguno quisiera adicionar algo más, quisiera de pronto dar una réplica en relación con lo que se comentó el día de hoy. Va a ser un complemento. De pronto, Joana, pues, quisiera complementar algunas cosas muy pequeñas y es lo que mencionabas ahorita respecto al valor de los datos y la forma en que pueden verse como un pago. Yo creo que hay una cosa muy importante acá y es que ni siquiera los mismos titulares de los datos son conscientes de sus datos primero ni del valor que tienen. Y eso genera un doble problema. Si ya los precios, por ejemplo, inequitativos que tú mencionabas, son un problema para medirlos desde el punto de vista de la gente que pone bienes y servicios en el mercado, ahora veamos el precio inequitativo visto también con una nueva variable y es la valoración que hay de los datos. ¿Qué valor le voy a dar yo para saber si es inequitativo? O si un bien que yo estoy ofreciendo vale lo mismo para una persona o para otra. Y lo digo porque yo soy el primero que nunca leo los términos y condiciones, yo soy el primero que voy haciendo clic a acepto todo para recibir cualquier cosa que me den, un emoticón más, un programa gratis. Entonces yo ni siquiera cuido mis datos ni les doy valor y seguramente no me voy a dar cuenta del valor real que tienen mis datos hasta que yo pueda evidenciar cómo el uso de mis datos me puede afectar. Y es muy difícil verlo. Entonces hay primero un desconocimiento del titular de los datos sobre el valor de sus datos. Y segundo, esa misma falta de certeza de lo que tienen, lo que vale, que también creo que es un poco subjetivo, también es aprovechado por muchos agentes, y no digo los agentes del mercado que los usan para explotarlos, sino inclusive puede ser utilizado por las mismas autoridades. Las autoridades pueden generar un pánico excesivo sobre la protección de los datos que genere que los consumidores se estén privando de algo que en verdad valoran más allá que sus datos. Entonces es un dilema muy complicado y muy difícil de manejar porque no hay un precio para los datos y no hay una forma de tasarlos como para decir que eso es un pago justo o no es justo por un servicio que uno recibe de forma gratuita. Bueno, gracias Luis. Lorenzo está pidiendo la palabra. Acá tenemos dos preguntas adicionales. No, solamente para... Cuéntanos. Quiero meterme ahí un segundo en esa discusión. Mira, se ha dicho mucho que los datos son el petróleo de nuestra época o el oro de nuestra época. Yo creo que los datos per se no tienen valor si uno no sabe qué hacer con ellos. Es decir, si yo por casualidad me encontrara la base de datos de Facebook, pues no tengo la menor idea de qué hacer con eso, apenas puedo usar Excel. Me costaría mucho trabajo saber utilizar con mi computador qué hacer con esa información. Para eso hay que saber qué hacerlo. Entonces, realmente la información ha existido, como decía Luis en una de sus intervenciones, ha existido durante muchos años. Datos ha existido, recolección de datos ha existido. El problema es cuando aparecen mecanismos de computación tan poderosos que permiten hacer cruces de información y sacarle valor. Entonces, que yo entregue mi información a un tercero para que ese tercero me preste un servicio o me ofrezca un servicio y además haga un tratamiento de datos, yo creo que no es un asunto de valor monetario. Para eso, porque yo no tengo forma de valorarlo como, digamos, para la empresa A va a costarle $1 o para la empresa B le puede costar $1000. No tengo forma de hacerlo y no creo que me vayan a pagar nunca por eso tampoco. Pero para eso sí, yo creo que las reglas de privacidad, sobre todo no las de tipo europeo que son muy restrictivas o como la colombiana, sino por ejemplo tipo APEC, que están dadas para poder fomentar el tratamiento de datos protegido, sí son muy favorables porque
la información existe, la información, yo no creo que realmente tampoco sea uno el propietario de la información como tal, eso me parece que es una falacia de los años 80 que nos inventamos de que nosotros somos los dueños de la información y que sobre eso ejercemos una propiedad. No creo que eso sea tampoco cierto, sino que al contrario lo que es uno de los elementos adicionales al comercio, sobre todo en una economía digital. Entonces, en esa manera, para que exista ciertas prestaciones de servicio se requerirá cierta información y unas personas sabrán qué hacer con esa información y otros no sabrán qué hacer con esa información, pero yo creo que ponerle un valor monetario como moneda de cambio es imposible estandarizarlo, y no creo que valga la pena ni siquiera meterse más como en esa discusión, simplemente tener unas reglas, digamos, de transparencia, de protección de esa información para usos lícitos, legítimos, etcétera. Ni siquiera tan restrictivos como la necesidad de una autorización previa, etcétera, porque eso pues obviamente hace que sea imposible el funcionamiento de la economía digital, pero sin ponerle necesariamente un tema de bien monetizable. Bueno, pues muchas gracias. El tema se puso bastante interesante al finalizar la mesa redonda con estas dos últimas intervenciones. Tendríamos que hacer otro foro sobre este tema para ampliarlo un poco más. Tenemos dos preguntas, tenemos tres de hecho, pero vamos a darle la palabra a Gabriel Ibarra y después a Víctor Ayalde. Entonces, pregunta Gabriel Ibarra, ¿qué consejos darían ustedes para disminuir la contingencia de incurrir en un cargo de paralelismo consciente en el escenario analizado? Luis. Pues, Ana, muchas gracias. La verdad, yo creo que la primera complejidad con la que uno se enfrenta con el tema del paralelismo en este tipo de mercados es en el entendimiento que pueda tener la autoridad. La autoridad, si no tiene una concepción clara de cómo funcionan estos mercados y pueda entender que el paralelismo se puede dar por múltiples razones más allá del diseño que yo implementé en mi algoritmo de fijación de precios, es muy difícil lograr convencer que la situación o la circunstancia es un resultado de un mercado que, si bien antes era competitivo en el mercado tradicional y tenía muchos participantes que no permitían que el paralelismo fuera evidente o fácil de presentarse, hoy en día las herramientas y la interacción permanente, la publicidad de la información y casi que la reacción inmediata y el dinamismo de estos mercados hacen que ese efecto se pueda presentar en mercados altamente competitivos. Dejando de lado la interpretación que pueda tener la autoridad y el entendimiento que pueda tener de este tipo de mercados, yo creo que la clave es el compliance, es los programas robustos, es el tener unos protocolos y unos criterios de assessment y de evaluación de proyectos desde el punto de vista de competencia para poder evaluar cuál es el potencial impacto que pueda tener un algoritmo para definir precios en el mercado y saber si eso pueda llegar o no a una conducta anticompetitiva. No para que uno, como decía yo antes, pueda predecir absolutamente los efectos que pueda tener el algoritmo, pero sí demuestra una debida diligencia en que la intención, o por lo menos el objetivo de ese algoritmo que yo estoy diseñando, en ningún momento y en ningún caso estaba destinado a generar efectos anticompetitivos en el mercado. Ahora bien, todo es un proceso, digamos, de aprendizaje no solo desde el punto de vista de las empresas en implementar este tipo de procedimientos de compliance antes de incursionar en los mercados o de adecuar su comportamiento en los mercados en los que ya han incursionado, sino también creo que es un escenario en el cual la academia puede tratar de ir de la mano con la autoridad para ir desarrollando la concepción de este tipo de mercados y cómo en verdad se deben analizar estos mercados, porque la información en verdad que tenemos es demasiado débil como para tener una respuesta exacta y puntual, y porque los mercados digitales varían así como varían los mercados tradicionales uno de otro. Entonces, cada caso debe evaluarse de una forma independiente y especial, por lo cual el juicio, digamos, que tiene la gente que participa en el mercado al implementar un precio o un algoritmo en el mercado, puede demostrar su debida diligencia en tratar de entender cómo el mercado en el que participa activamente y siendo un mercado digital puede afectarse en términos de competencia a través de sus acciones. Gracias, Luis. Víctor Ayalde tenía una pregunta y tiene la mano levantada. Entonces, Víctor, si quieres, formula tu pregunta. Sí, bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a todos, muy interesante el debate y precisamente un poco de la mano con algo que se afirmaba ahorita, que es una preocupación constante, es si la información y los datos, como lo explicaba Lorenzo, son bienes que no son rivales o excluyentes, y al revés, pues la información dejamos trazabilidad en todas partes, en todo lado, y es obvia. ¿Cuál debería ser la aproximación de las autoridades de competencia para no generar un chilling effect on competition, tratando de cuestionar el uso derivado o los secretos empresariales, las bases de datos, los análisis que desarrollan las empresas con base en información que ven en el mercado? Pues, a ver, una cosa que, algo que se ha venido viendo y que yo creo que puede ser interesante, es justamente empezar a entender ese valor de los datos o los datos como, pues, o sea, que las autoridades tienen que empezar a entenderlos desde los diferentes aspectos, pensaría yo, desde las diferentes perspectivas. Por un lado, qué es lo que cómo benefician a los consumidores. Por el otro lado, qué competencia están generando entre los diferentes competidores y cuál es el efecto que tienen. Y por el otro lado, cómo se están presentando en el mercado. Y creo que creo que esta ha sido como un poco la perspectiva que se ha visto en Europa, la manera en la que lo están analizando, sobre todo con todos estos casos de Google. Esa ha sido la perspectiva que lo han estado revisando, y creo que, como también estaba diciendo ahorita Luis, se va a ir mirando, yo creo que caso a caso, cuál es el valor que se asigna. Creería eso. No sé si alguno tenga algo más. Lorenzo tiene algo por agregar. Sí, yo creo que una autoridad de competencia o de regulación siempre se enfrenta a un gran reto, y es no meter la mano donde no se le necesita. Y porque meter la mano es una intervención que puede dañar los mercados. Pero lo que pasa es que a las autoridades les fascina meter la mano porque sienten que si no meten la mano no están haciendo su trabajo. Uno entiende eso. Yo pasé por ahí y entiendo esa inquietud de sentirse como desamparado, de no estar en los temas chéveres y estar analizando algoritmos y mercados de economía digital, y entonces meter la mano a Google, a Facebook, siempre es interesante y da más noticia que estar haciendo carteles de otras cosas menos interesantes, menos boom. Menos glamurosas. Sería muy chévere. Sí, sería muy chévere salir la autoridad de competencia, como les fascina a los franceses, le metió la mano a Google tantos millones de dólares por cualquier cosa. Pero es muy delicado porque la intervención del Estado puede tener efectos muy complejos también en la inversión, en la innovación, en el emprendimiento. Y sobre todo en este tipo de mercados donde fácilmente yo puedo trasladar la prestación de mis servicios a diferentes países. Entonces, si yo lo que hago es vender cuadernos en Colombia y me comporto mal en Colombia, me dan a pegar, pero a mí no me queda tan fácil mover fábricas para cualquier otro país y seguir prestando en Colombia. En cambio, yo puedo, con este tipo de servicios tecnológicos, moverme mucho más fácil y prestar servicios desde sitios menos regulados, con mejores protecciones a las empresas de tecnología, con incentivos, etcétera, y moverme hacia allá y prestar desde allá servicios de manera remota, digamos que están amparados por OMC, etcétera. Entonces no me pueden cerrar tampoco las fronteras para prestar ese tipo de servicios. Ese reto difícil de las autoridades de no dejar de hacer su trabajo, pero mantener la sensatez de intervenir solamente cuando realmente es necesario, pues es importantísimo para evitar un chilling effect de la ley de competencia sobre
los mercados de la economía digital, mercados que son en esencia emergentes todavía y que son muy susceptibles a que una mala intervención del Estado pueda afectar su comportamiento o sacarlos del país a que se vayan a prestar servicios desde otro lado. Bueno, pues muchas gracias, Lorenzo. Yo creo que justamente terminaste a las 7 en punto de la noche tu intervención. Hay otras 2 preguntas, pero yo creo que, pues, digamos que para respetar los tiempos, desafortunadamente, pues no las vamos a poder atender todas. Agradecerles a todos su presencia y su participación en este foro. Muchas gracias a Viviana, a Luis y a Lorenzo por sus intervenciones, bastante interesantes todas. Creo que nos van ampliando un poquito más el concepto y la perspectiva sobre estos temas de economía digital y sobre los retos que implica. Con esto, pues le dejo la palabra a Claudia Miranda. Muchas gracias, Ana Lucía. Muchas gracias a Viviana, Lorenzo y a Luis por sus intervenciones y a todos los participantes en esta sesión. Y en nombre de la Asociación Colombiana de Derecho a la Competencia, los invitamos a nuestros próximos eventos la próxima semana. Buenas noches y muchas gracias. Buenas noches para todos. Chao, gracias. Muchas gracias.